Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil y el Foro Politécnico. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Barredo Heiner, especialista en electricidad, con un amplio conocimiento y experiencia en el sector eléctrico. El tema que él va a tratar hoy es temas críticos del sector eléctrico ecuatoriano. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? A ver, me he planteado el tratar 4 temas, pero ya luego en la conversación con ustedes podremos tratar de otros asuntos de los que ustedes estén interesados. Por lo tanto, la idea aquí es simplemente abrir la posibilidad de un diálogo sobre estos puntos que me parecen interesantes, ¿no? Que me parecen críticos realmente en el sector eléctrico, ¿no? He pensado en 4 cosas. Uno es un tema que me apasiona a mí, que es el tema de la sustitución del consumo de combustibles por energía proveniente de las fuentes hidroeléctricas, ¿no? El segundo tema es el rol de las empresas públicas, porque considero que las empresas públicas son claves para el buen desarrollo del sector. El tercero, algo que nos está preocupando, sobre todo estos últimos días con el incidente de la toma, que es la confiabilidad en el área de Guayaquil, ¿no? Y otro tema que es el de Coca Sinclair, que es la central de generación más grande del país, y que sobre las cuales se vierten muchos comentarios que me parece importante aclarar, ¿no? Entonces, comenzaré por el tema de sustitución de combustibles, ¿no? Como principio, ¿no? Como principio, sabemos que el Ecuador tiene un enorme potencial hidroeléctrico, ¿no? Y por lo tanto, tiene la producción de electricidad se hace mayoritariamente con esta energía renovable y barata, ¿no? Entonces tiene mucha lógica que aquellos que estén usando combustibles como fuente de energía reemplacen ese combustible por esta hidroelectricidad. Si la electricidad en el Ecuador fuera producida por combustibles no tendría mucho sentido, ¿no? Y eso ocurre en muchos países, por eso es que quizás en otros países no es muy importante, pero aquí es enormemente beneficioso para el país, ¿no? Es decir, aparte de los beneficios económicos, que significa el ahorrar combustible, se lo puede vender a buen precio en el exterior, también hay un efecto ambiental positivo, ¿no? Porque se reducen las emisiones de carbono, ¿no? La principal dificultad para esto está realmente en la expansión de líneas de transmisión, subtransmisión y media tensión, y eventualmente, porque actualmente disponemos de, aparentemente de una gran generación, pero si se hace lo que hace, nos va a faltar tener centrales de generación construidas, pero sí tenemos el recurso primario, que es el agua, ¿no? Entonces, ese es el tema clave, ¿no? He pensado a corto plazo que hay 3 áreas donde rápidamente se puede reemplazar combustible por hidroelectricidad, que es el nororiente ecuatoriano, donde los pozos petroleros operan energía proveniente de combustible, ¿no? El tema de las camaroneras, que me parece una barbaridad el que estén consumiendo diésel en cantidades extraordinarias. Y el tercero es el sector agrícola, porque el sector agrícola tiene estaciones de bombeo, estaciones también de otros usos en la agroindustria,
Y a pesar que hay redes de distribución, supuestamente la electrificación rural avanzó, sin embargo, para ese uso se torna eh, más complicado. Ya lo vamos a ver cuando tratemos el tema específicamente, ¿no? Entonces son los tres sectores que me parece que en forma inmediata se deben atacar. Creo que también hay que pensar en algo mucho más grande, que es el transporte. El transporte utiliza casi el 50% de la energía que se usa en el país, que también me hago una reflexión, no sé hasta qué punto eso revela una ineficiencia muy grande, porque gran parte de la energía se debería usar en los procesos de transformación industrial, ¿no? Y bueno, también en la satisfacción de necesidades de los consumidores en sus casas, ¿no? Pero que usemos el 50% de la energía en el Ecuador para movilizarnos de un lado a otro, da la impresión a primera vista de una eficiencia global, ¿no? Pero el transporte también puede ser eléctrico, ¿no? Hay algunos temas tecnológicos ahí, pero ya hay los carros eléctricos, hay el tranvía, el metro de Quito. En Quito se ha estado usando también esos buses con alimentación por electricidad, ¿no? En Cuenca también, ¿no? Entonces realmente un sector clave para esta sustitución. Pero me parece que un tema de más largo plazo no lo conozco lo suficientemente, habría que estudiarlo más profundamente qué nomás se debe hacer para eso, ¿no? Y lo otro es la cocción de alimentos, ¿no? Sobre lo cual también ya hace algo se inició, pero que también es una actividad en la que se consume mucha energía, sobre todo con LPG costoso e importado, ¿no? Entonces, sobre eso, quisiera presentarles brevemente una lámina. Voy a compartir aquí pantalla. El tema de orología. Creo que sí se ve en la pantalla ahí, ¿no? Sí, Básicamente el problema, ¿sí lo ven? sí, Ya. Básicamente voy a presentar la siguiente lámina que probablemente es más clara que esta. Es un diagrama, no es una lámina geográfica, es un diagrama quizás más claro, este de aquí, ¿no? Ya, lo que ocurre es que actualmente hay una línea de 230.000 voltios desde San Rafael, que es la subestación que está cerca de Coca, hacia Givino y llega a Suchufindi. La idea siempre fue que en Suchufindi se pusiera una transformación muy grande para de ahí sacar líneas para todo el sector petrolero, ¿no? Campos como Tarapoa, el ITT, el Repsol, etc., ¿no? Sin embargo, esto se quedó aquí, se quedó en Suchufindi. Select instaló su subestación de 230 a 138 y los petroleros le dijeron de que no se meta a construir las líneas porque eso lo iban a hacer los petroleros, que nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Va a ser una inversión muy grande hacer líneas de 138 a Tarapoa, al ITT. Los detalles los podemos ver después, pero quería presentarles el diagrama para que tengan una idea de qué se trata, ¿no? Y de los costos de esto, ¿no? Entonces, este sistema, aquí hay unos datos, podría reemplazar una demanda de cerca de 600 megavatios, ¿no? En el año significan, según los cálculos, obviamente está sujeto a revisiones, pero nos da la idea de la magnitud de más de 4.000, a ver, perdón, 4.500 gigavatios hora, ¿no? Es decir, 4.000 millones de kilovatios hora, ¿no? Es una cantidad, ¿no? La producción, bueno, si estamos hablando casi de una central entera dedicada, ¿no?
Aquí hay una particularidad de que en el oriente hay gas asociado que no se está utilizando adecuadamente porque no hay líneas de interconexión para convertir el gas asociado en electricidad y distribuirlo entre los diferentes pozos. Parte de ese gas asociado se quema con consecuencias ambientales negativas. Al hacer esto, estas líneas de interconexión, en los lugares donde hay gas asociado, se pueden poner turbinas de gas, generar electricidad e interconectarlas con el sistema nacional, con lo cual aproximadamente tendríamos unos 115 megavatios de utilización de ese recurso, de ese gas asociado, y unos 480 megavatios que vendrían del Sistema Nacional de Generación Hidroeléctrica, ¿no? La generación que del Sistema Nacional sería unos 3.640 gigavatios hora anuales, ¿no? Que reemplazarían los combustibles, utilizados por la explotación petrolera. En la explotación petrolera hay plantas que trabajan con crudo, otras trabajan con fuel oil y otras trabajan con diésel, ¿no? En la investigación que hicimos, encontramos esas cantidades. La mayor cantidad está con crudo, porque la lógica de los petroleros es utilizar el propio crudo para producir electricidad. Son máquinas poco especiales, las de diésel son mucho más sencillas, porque es un combustible mucho más liviano. A este crudo habrá que hacer un tratamiento, lo que sea, pero lo utilizan bastante, ¿no? Pero de todos modos, tenemos una enorme cantidad de crudo, de fuel oil, de diésel, que se consume ahí y que puede ser exportada. Está valorado, esas cifras pueden cambiar en algo, pero nos da la idea de la magnitud de más de 400 millones de dólares anuales, ¿no? Tenemos que podemos reemplazar combustible por cientos millones de dólares anuales haciendo estas obras. Entonces la pregunta es, bueno, okay, ¿qué tan complicado es hacer estas obras, ¿no? Bueno, aquí está el costo de generación que hemos calculado para esto, ¿no? Hemos calculado que lo que ellos les cuesta generar para sus necesidades es unos 5 millones de dólares. Pero que viniendo el sistema nacional, el costo sería 190 millones. Es decir, que tenemos ahí un ahorro de 330 millones de dólares al año, ¿no? Al año. En un sistema que costaría, tengo acá la cifra, a ver, son unos 400 millones de dólares. Eso también habrá que actualizar las cifras. Esto lo hicimos hace algunos años, pero si no son 400, serán 450, lo que sea. En todo caso, a lo que voy es que en año y medio o máximo en 2 años se compensa, digamos, la inversión realizada en esto, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer inmediatamente, ¿no? Pero inmediatamente es realmente increíble que no se haya hecho. El otro tema es el de las camaroneras. Las camaroneras están fundamentalmente en el Golfo de Guayaquil, ¿no? Ha habido alguna variación de datos, y ya también el tema. Se estima que en todo el país hay alrededor de unas 210.000 hectáreas, ¿no? La mayor parte están aquí en el Golfo de Guayaquil, en la Telena, poco en el delta del río Chone, cerca de Bahía de Caracas, y algo más en Esmeraldas, ¿no? Cuando hablo del Golfo de Guayaquil, lo considero la extensión hasta la zona sur de la provincia del Oro, ¿no? Alrededor de Punac. Todo eso considero el Golfo de Guayaquil, ¿no? Estas camaroneras depende del nivel de tecnificación que tengan, pero aproximadamente hicimos un promedio que requiere alrededor de 3.6 kilovatios por hectárea para bombeo.
porque la actividad principal para lo que requiere energía eléctrica es para bombear agua de los reservorios a las piscinas, ¿no? Entonces, si hablamos de 3,6 kilovatios por hectárea, ¿no? Estamos hablando, suponiendo que de las 210.000 hectáreas solamente se electrifique el 80%, algunos piensan que es imposible hacer el 100%. Yo creo que sí, pero siendo un poco conservador, pensando que hay un 20% que está muy alejado, que por una razón no se va a conectar, solamente con ese 80% tendríamos una demanda de más de 600 megavatios, ¿no? Aparte, hemos considerado de que de esas camaroneras, algunas tendrán unos procesos de tecnificación, refrigeración para el camarón, etcétera, con lo cual podrían tener otros 180 y pico megavatios en total, y de una demanda total de 780 megavatios. Otra vez estamos hablando de una central de generación más grande que Sopladora, ¿no? Es casi Paute, es la mitad de Coca, ¿no? Con una energía anual de 3.500 gigavatios hora, o sea, 3.500 millones de kilovatios hora, ¿no? Esto, hemos hecho hay un primer proyecto un poco más detallado que se hizo sobre 50.000 hectáreas, ¿no? En los cuales ya pudimos establecer líneas de transmisión, subestaciones, proyectarlas un poco más, con más finura, ¿no? Y así mismo, pensando que el 80% de las 50.000 se electrifican, tendríamos una demanda total de 180 y pico megavatios y una generación, una energía de más de 800 gigavatios hora. Esto de aquí, traducido otra vez a combustible, con estos valores que están señalados aquí, una conversión de 12 kilovatios hora por galón, que es razonable para motores, motores muy eficientes, puede ser 15, 16 kilovatios hora por galón, motores muy viejos, menos eficientes, puede ser 9, 10, nos toma un promedio de 12, nos parece razonable, y el precio aquí está incluido de transporte, calculando a 2.74, es un valor variable también, ustedes lo pueden apreciar, pero es más o menos el valor internacional. Estaremos hablando de, en el total de las 168.000 hectáreas, de 820 millones de dólares. Y para las 40.000 hectáreas, de 195 millones de dólares, ¿no? ¿Qué inversión se requiere? Aquí hay dos inversiones que considero que es pública, que se trata de las líneas de transmisión y de media tensión, que no está en el terreno de Camaronera, sino que va por afuera. Y la inversión privada es la propia que tienen que hacer las camaroneras en las líneas de entrada a sus estaciones de bombeo, más transformación, motor eléctrico, arrancador, etcétera, ¿no? Entonces hemos calculado aquí un valor por hectárea en el que la inversión pública sería de $4.700 por hectárea y la inversión privada, la inversión del camaronero, de $2.500 por hectárea. Si pensamos una camaronera de 100 hectáreas, ¿no? Tendría que invertir $2.500 por hectárea, sería unas 250.000, ¿no? Entonces, obviamente también aquí la rentabilidad también es enorme. Si estamos hablando de que en las 40.000 hectáreas se invierten 288, en este momento puede ser 300 millones, es lo de menos, y se recupera, o sea, un diésel que vale 195 millones de dólares, ¿no? Aquí hice una comparación de cuál sería la factura eléctrica en el caso de la totalidad, para ver cuál sería el beneficio para los camaroneros, ¿no? Porque quiere decir que ellos dejarían de consumir combustible
por 819 millones y pagaría una factura eléctrica de apenas 270 millones. Y en esos 270 millones, el Estado no está perdiendo. Ahí la energía está a 7,5 centavos el kilovatio hora, y con 7,5 centavos el kilovatio hora, el Estado, al estar produciendo electricidad y por economía de escala en sus estaciones, es un precio al que puede vender energía. Pero a lo que voy es que hay un margen tan grande que el Estado fácilmente puede poner impuestos, puede compartir de alguna forma el enorme beneficio que se tiene en este sector, ¿no? Pero para mí, sí, como ecuatoriano, ya más importante que el tema de cómo distribuir los beneficios es el hecho de que el país tiene que ahorrarse esa fortuna de combustible y ese combustible colocarlo en el mercado internacional y no quemarlo internamente, ¿no? En el sector agrícola pasa algo similar de Camaroneros, ¿no? Aquí quizás se necesita menos transmisión, ampliación de subestaciones posiblemente por el aumento de la demanda, pero fundamentalmente lo que se requiere aquí es convertir muchos sistemas de distribución de media tensión monofásicos que sirven para electrificación rural, para solucionar los requerimientos de la población campesina en cuanto a iluminación, servicios básicos, pero que sirven para poner motores eléctricos, ¿no? Entonces, yo conozco bastante el campo y realmente es muy limitado el uso que se está dando de energía eléctrica, básicamente por la no de líneas de suficiente capacidad para esta clase de servicios. Son líneas, zona rural, hay extensiones que se van derivando de forma totalmente radial. Aquí en La Llana conoce mucho de eso, y que no tienen doble alimentación, es decir, no están conectadas al otro lado a otra subestación. Entonces, una línea de 40, 50, 60 kilómetros que pasa por el área rural está sometida a constantes interrupciones por caída de ramas, etcétera, ¿no? Y es importante estar conectada del otro lado de la línea a otra subestación donde pueda garantizarse un servicio más confiable, ¿no? Entonces, brevemente, esos creo que son los tres puntos principales que nos pueden hacer que el Ecuador ahorre una cantidad gigantesca de combustible y utilice mucho más sus recursos hidroeléctricos, ¿no? Sobre lo otro, ya hemos conversado algo, el tema de la cocción de alimentos es un programa que ya se inició. Creo que hubo algunas fallas ahí. Creo que la forma de llevar a cabo el programa no fue el más adecuado. Eso de imponer un poco las cocinas, ponérselas a todos los usuarios, en lugar de dar la facilidad, pero que sea una decisión de cada usuario el ir de acuerdo a lo que uno se va dando cuenta que resulta más conveniente, uno se va cambiando. Así nos cambiamos nosotros del Querex al gas, ¿no? No fue que alguien nos botó a las cocinas de Querex y nos puso cocinas de gas y nos puso los tanques y nos hizo algunos planteamientos económicos, sino que la propia lógica nos fue llevando al cambio, ¿no? Yo creo que algo así, quizás con alguna promoción mejor, hay que hacer en el tema de cocción de alimentos, ¿no? Y en el tema de transporte, por supuesto, ¿no? Yo, sinceramente, no es un tema que lo he estudiado mucho, pero me parece que ojalá se logre desarrollar mucho el tema de los vehículos eléctricos y tengamos las electrolineras distribuidas por todo el país, ¿no? Bueno, eso en cuanto... Ahora, todo esto de aquí requeriría también la construcción de centrales de generación.
porque lo que actualmente creemos que estamos sobreabastecidos, ya de ser en el momento en que tenemos demandas del orden de los 2.000, 2.500 megavatios adicionales, ¿no? Entonces, hasta ahora los dos proyectos hidroeléctricos más interesantes que tenemos en mente son el proyecto Cardenillo y el proyecto Santiago. El proyecto Cardenillo, brevemente ahí están los datos, es un proyecto de 600 megavatios, está ubicado aguas abajo de Sopladora y produciría unos 3.356 gigavatios hora por año, con un costo de 930 millones, que a lo mejor no son 930, sino 1.000 o 1.050 o 1.100, ¿no? Pero en todo caso estaremos hablando de menos de $2.000 el kilovatio, ¿no? La ubicación de Cardenillo está aquí. Es interesante porque aquí está primero, ustedes ven aguas arriba, está Mazal, la presa de Mazal, la presa de Gran Embalse. Luego está la presa Molino. Luego está la central Sopladora, que no tiene presa, sino que utiliza el agua turbinada de Molino. ¿No? Es la tercera central. Y la cuarta central sí, es Cardenillo, que sí tendría presa, ¿no? Entonces, esta es la ubicación de Cardenillo. Es una utilización excelente del agua cuyo mayor embalse es Mazal, ¿no? El otro proyecto que es mucho más grande es Santiago. Una maravilla de proyecto. Algunos consideran demasiado grande y por eso se difiere su ejecución, porque podría llegar a 3.600 megavatios, es decir, más del doble que Coca, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza. Yo he estado ahí físicamente. Son dos ríos. El uno es el Namangosa, que es el que viene de Paute. O sea, que esta agua en el fondo también es el agua turbinada de Paute. Y el otro es el Zamora, ¿no? Que viene, ahí hay una central del Citanizagua, ¿no? Entonces, estos dos ríos se unen, ¿no? Y forman el río Santiago. Y a poca distancia de la unión es donde se formaría la presa, ¿no? Esta presa tiene una característica interesante, y es que ya está casi construida por la naturaleza, porque están dos macizos rocosos a un lado de 200 metros de altura, ¿no? Por lo que hay que hacer es la cortina y listo. Ya atrás está el embalse y todas las turbinas se pondrían a un lado, ¿no? Se excavarían aquí en la roca, ¿no? Esta hora costaría menos de $1.000 el kilovatio, 3.600 megavatios, y se calcula una inversión de 2.700 millones de dólares, que obviamente puede aumentar. Hay que contar también con las líneas de evacuación, que tienen que ser de 500.000 voltios, ¿no? Es una obra muy grande, pero con unos costos ínfimos, dado el enorme volumen de energía, ¿no? Es decir, aquí hay un cálculo con el 8% de tasa de descuento y nos sale apenas 2.23 centavos de dólar, ¿no? Entonces, esto es un proyecto sumamente interesante, ¿no? Hay un estudio interesante también de la optimización de potencia y costo, está aquí, ¿no? Porque se previó hacerlo por etapas, ¿no? El costo mínimo se produce alrededor de los 2.000 megavatios, ¿no? 2.400. Entonces se piensa que el proyecto debería arrancar con 2.400 megavatios y luego crecer a los 3.600 que puede dar el proyecto, ¿no? Esta zona de entre 2.400 y 3.600 tiene un mayor costo, pero aún así sigue siendo sumamente económico en comparación con cualquier otra fuente de energía, ¿no? Simplemente el sector de los 2.000 a 2.400 es el mínimo, ¿no? Pero no significa que lo de acá no sea conveniente, ¿no? Entonces, esta es otra maravilla y sería terrible que esta obra no se realice, no haya una
capacidad de desarrollo enorme, porque la energía es realmente un tema clave en el mundo actual, ¿no? Así que, y esto va ligado a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, el otro tema, les dije que queríamos hablar, era sobre la situación de las empresas eléctricas, ¿no? Sobre eso, partimos de lo siguiente. De acuerdo con la Constitución nuestra, las empresas estratégicas, las empresas públicas, son claves para el manejo de los sectores estratégicos que deben estar en el Estado, ¿no? Yo soy partidario de la existencia de empresas públicas muy fuertes y de que los sectores estratégicos sean gestionados por el Estado, lo que no significa que sean necesariamente construidos por el Estado. O sea, el Estado puede, de hecho, va a contratar empresas privadas para que construyan las obras, puede inclusive contratar hasta la operación de ellas, ¿no? Pero la idea es de que la propiedad de eso es del Estado y el Estado sobre todo resuelve qué es lo que se hace. Para mí ese es el tema clave en esto, ¿no? Es decir, no es iniciativa privada, ¿no? Si hay gestión privada, que es diferente, pero la iniciativa es del Estado en base a una planificación que sirva a los intereses del pueblo ecuatoriano y no una iniciativa privada que simplemente está analizando las cosas desde el punto de vista del mayor lucro que se le pueda sacar a una inversión, ¿no? Pero en las empresas públicas, yo considero por la experiencia que tenemos que hay serios problemas. Yo creo que el principal problema, y sobre eso podemos tener una discusión muy larga, es que están concebidas o consideradas como alineadas con el gobierno que está en ese momento en el poder, ¿no? Entonces sus autoridades son nombradas por el gobierno, se creó una EMCO, una empresa coordinadora que es nombrada por el Ejecutivo, que nombra los directivos ahí, y fácilmente, dependiendo por supuesto del gobierno que se trate, pero fácilmente se convierte en moneda de cambio para solucionar problemas políticos del gobierno. Si el gobierno necesita una mayoría en la asamblea y los asambleístas de tal partido les interesa, entonces le darán la administración de esta empresa. Y puede que eso no ocurra siempre, pero puede ocurrir y ha ocurrido, ¿no? Entonces, personalmente creo, eso lo hemos conversado con muchos compañeros y no siempre coincidimos, pero creo que la empresa debe trascender al gobierno. La empresa debe ser de propiedad del Estado, pero sus funcionarios no se deben considerar en ningún caso como dependientes de un gobierno. Yo les digo por experiencia personal. Yo he trabajado en el Río, primera empresa pública desde el año 75, ¿no? Y trabajé en la SELEC. Y alguna vez les he dicho, creo que a José Layana le he dicho, jamás en mi vida he tenido la foto de ningún presidente de la República en mi despacho. Por principio, porque me ha parecido que la empresa no depende del gobierno de turno, sino que depende del Estado, que es una cosa diferente. Y trasciende al gobierno, el gobierno puede irse, pero la gestión de la empresa se mantiene. La empresa no hace políticas públicas, no diseña políticas públicas. Si lo hiciera sería otra cosa, porque las políticas públicas las diseña el ministerio, y en eso estoy de acuerdo. Y hay otros organismos, el ARCONEC, la Agencia de Regulación, ahí tienen más influencia el gobierno. Pero una central de generación, ustedes conocen aquí, Wilfredo ha trabajado en Machá, una central de generación y la maneja un hombre de derecha, de izquierda, de centro, no tiene ningún requerimiento ideológico el gestionar una central de generación o una sección del sistema de transmisión, ¿no? Entonces, son elementos evidentemente técnicos que deben ser respetados. Hay ejemplos internacionales de empresas públicas que son muy respetadas por el poder político y no influyen
en sus decisiones, como es por ejemplo el caso de la empresa pública de Medellín, como es el caso de la UTE de Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conozco muchísimos casos exitosos, ¿no? Lamentablemente aquí vemos, y es triste lo que estamos observando, que hay un manejo prácticamente del 100% del gobierno, considerándola como una dependencia más del gobierno de turno, ¿no? Sin respetar la trascendencia de esa empresa en el tiempo, ¿no? Bueno, es un tema que podemos hablar mucho, pero transmitirlo, ¿no? Bueno, una vez hablado, creo que hay un interés en el tema de la confiabilidad de Guayaquil. El otro día surgió la opinión de la alcaldesa de que era necesario una central de generación para la toma. Los funcionarios de la toma lo desmintieron, dijeron que eso no era posible, que eso no era conveniente, que eso era una barbaridad, ¿no? Y el problema se mantiene, es decir, simplemente la línea de 69.000 voltios que va desde la estación a la toma, y esa línea se interrumpió con un tema y nos quedamos sin agua, ¿no? Yo considero personalmente que sistemas como el de agua potable deben tener redundancia, pero no solamente con generación, sino con líneas tengan otro origen. A ver, si es posible, ¿no? En el peor de los casos, desde la misma subestación Pascuales deberían tener dos líneas, ¿no? Nosotros llamamos eso en transmisión el criterio N-1, que es el de simple contingencia. Es decir, todo sistema que tenga una gran importancia debe ser posible en mantener su operación ante la falla de un elemento, ¿no? Es decir, si yo tengo dos líneas, tendría que fallar las dos para quedarme sin energía, ¿no? Entonces, ya eso es una gran ventaja. Ahí el problema podría ser de que me falle la fuente si estoy conectado a una sola subestación. La subestación Pascual es una subestación casi ininterrumpible, ¿no? Sin embargo, si se pudiera conectar una línea de la subestación Pascual y otra línea de otra subestación del sistema nacional, sería mucho mejor. Yo creo, no he estudiado detenidamente las posibilidades técnicas, pero debe haber, los ingenieros pueden hacer, para eso son ingenieros, una posibilidad para mí es utilizar en Chorrillos, que es donde llega la línea de 500 kV, y donde hay una subestación de 500 a 230, porque de ahí sale la línea de 230 que conectan a Pascuales, poner una subestación de 230 a 69, ahí al lado, muy cerca, y estaría muy cerca de la toma, ¿no? Entonces ellos tendrían una subestación con una línea o dos líneas a la toma, que sería la principal, y más bien la de Pascuales sería de respaldo, ¿no? Otra posibilidad sería otra subestación del sistema nacional. Había una proyectada en Palestina que todavía creo que no se ha hecho. No se ha hecho, no. Podría ser otra posibilidad, pero me parece más lejana. Es decir, yo creo que esas son las soluciones. Y en general, en todo el sistema Guayaquil, debemos insistir mucho en el tema de la doble alimentación. Por ejemplo, en la subestación que está en la Avenida Canales, ¿no? La que llamamos cerca del Mercado Sur, tiene una alimentación de 138.000 voltios que viene desde las esclusas. Alguna vez se pensó que esa subestación debería interconectarse a 138 con Policentro o con Salitral. Debe hacerse alguna cosa de esas, ¿no? Realmente es importante mallar los sistemas en alta tensión para garantizar una mayor confiabilidad, ¿no? Y por último, para no cansarlos y más bien escucharlos a ustedes, brevemente, quería decir algo sobre Coca. Muy corto. El otro día estuve 2 horas escuchando la intervención en la comisión de la Asamblea
la que estuvo Nicolás Andrade ante un pedido, entiendo que del presidente de la Comisión de Villavicencio, y se dijeron unas cosas bastante buenas y bastante malas ahí, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, hay el famoso tema de la erosión regresiva, que no es culpa de la central, pero que muchos se la adjudican a la central, ¿no? Yo aquí tengo un diagrama, una ubicación de la central. Se puede ver que la toma está por aquí abajo, y aquí sale esta tubería, va a la casa de máquinas que está acá, y el río Coca continúa hacia el noreste y hace este codo famoso que regresa y toma aquí el agua turbinada, ¿no? Lo que ocurre es que aquí hay un desnivel de alrededor de 600 metros, ¿no? En todo este trayecto, ¿no? Y esa es la gran caída de agua que se da la energía de la central, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la erosión regresiva? La erosión regresiva comenzó mucho más al norte de la captación por un problema en la cascada de San Rafael. Y eran los márgenes del río Coca que comenzaban a fusionar, a desprender hacia atrás. O sea, esto iba en dirección a la central. Tuve la oportunidad de escuchar a distinguidos geólogos, algunos amigos nuestros. Uno de ellos es Stalin Benítez, otro ingeniero civil experto en hidráulica, el ingeniero Francisco Peña y otros profesionales más. Hace varios años dijeron que esta erosión no la para nadie en esta zona del río, porque el material que tiene aquí proviene del reventador, ¿no? Y es un material deleznable que va a sufrir este efecto. Esto se va a producir exclusivamente hasta el último río, que es el río, se me fue el nombre ahorita, bueno. Río Malo. El río Malo. Hay el río Malo, que es el río que está más al sur, más cercana a la captación, está a 8 kilómetros de la captación, y que ahí se va a detener la erosión regresiva. Aquí está Carlos Julio, que conoce bien el tema, ¿no? Y efectivamente eso ha pasado. En la intervención de Nicolás Andrade el otro día en la Comisión de Fiscalización, él dijo que están preocupados por la erosión regresiva, que hay un proyecto ahí de gastarse una fortuna haciendo obras en esta zona, pero que debe confesar que de la desembocadura del río Malo no ha pasado ni un solo metro desde hace más de un año. Y eso coincide con lo que estos distinguidos profesionales nos dijeron hace algunos años y en lo cual yo creo firmemente. Y todos los datos, yo no soy geólogo ni nada, pero es de que la zona que está entre la captación de Coca y la desembocadura del río Malo es una zona con un material de muy resistente, en el cual no hay el riesgo de la famosa erosión regresiva, y efectivamente no ha pasado hasta ahora, por lo que yo creo que ese es un tema superado. Habrá tengo que estar en medición, en registros, pero no es, a mi juicio, un problema grave. Otro problema que hay es el de los famosos difusores. No desconocen que tenemos aquí la presa, aquí tenemos la conducción, aquí tenemos el compensador, y aquí bajan dos tuberías, ¿no? Cada una para 4 máquinas, y al llegar cerca de las máquinas, cada uno de estos tubos se divide en 4, con codos enormes de metal, que son realizados en base a procedimientos de metalurgia, con soldadura. Y ahí ha habido los problemas de las famosas fisuras. Hasta lo que yo sé, el informe de los alemanes, que ha estado atrás de esto y que está contratado, creo que fue inclusive por sugerencia del propio Estado, aunque se le obligó a lo que paguen.
es que esas fisuras se deben ir solucionando a medida que se presentan mediante métodos de martilleo como lija, como es, bueno, un procedimiento mecánico, digamos, no con calor, ¿no? Y así lo han estado haciendo. Supe, el otro día se habló de que los alemanes indicaban que podría ocurrir que llegue un momento en el que eso no sea suficiente, pero también hay alguna solución de un revertimiento de carbono. En todo caso, a lo que voy es que son los técnicos, y en eso insistió mucho Andrade, de que los técnicos se preocupan de solucionar los problemas, ¿no? Y los abogados y los políticos de enjuiciar a la gente, de ver cómo la persiguen. Pero el técnico está enfocado no le importa quién hizo la obra, si la hizo Correa, si la hizo Palacio, si la hizo Lucio. Simplemente es una obra que sirve para el pueblo ecuatoriano y tenemos que sacarle provecho. Lo que pasó con San Francisco. Nadie se puso a decir que San Francisco se cierra y no opera. Tratemos de solucionar el problema y de que eso produzca. Y así se hizo en San Francisco y así se debe hacer en Coca. En la intervención esa del otro día se llegó a decir que en el momento en que se detectaron que habían problemas, ¿no? No se debió haber recibido la obra ni siquiera profesionalmente y la obra no debió haber funcionado. Es decir, que la obra no debió haber entrado en funcionamiento. Es decir, que esta obra hasta el momento ha producido más de 40.000 gigavatios hora, ¿no? Es decir, 40.000 millones de kilovatios hora y nos hemos ahorrado una fortuna en combustible, ¿no es cierto? Pero con este criterio de que legalista, de que como había problemas no podía funcionar la obra, el país se hubiera tenido que perjudicar en miles de millones de dólares, cuando el país hasta el momento se ha beneficiado y ya ha recuperado el valor de la obra. Independientemente de eso, si deben situarse responsables, si ha habido actos de corrupción o de negligencia, eso también que se sancione, ¿no? Pero mi opinión es de que si yo puedo aprovechar algo en interés del pueblo ecuatoriano, es mi obligación ética hacerlo. Y eso es lo que se ha realizado con Coca y está muy bien realizado y se ha aprovechado muy bien, ¿no? Bueno, eso es, he hablado bastante, así que estoy a la orden de ustedes para cualquier inquietud que tengan, ¿no? Creo que aquí podemos tener un conversatorio muy importante con compañeros muy experimentados en el sector, ¿no? Gracias. La exposición de Eduardo ha cubierto los puntos críticos para su experiencia que están al momento afectando en el sector eléctrico. Si algún compañero desea intervenir, puede hacerlo, por favor. Sí, sí. No hay aquí la manito, no la veo. Adelante, adelante, le escuchamos. A ver, deja saludar no saludé a Luis Guzmán, a Jenny Sangulima, a Carlos Julio, ¿no? Solamente saludé a Luis Wilfrido, a Pepe y a Alejandro Velasco, ¿no? Así que muy buenas noches, Jenny, Lucho y Carlos Julio, ¿no? Buenas noches, compañeros todos. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. A ver, primero quería felicitarles a los amigos que han organizado y que organizan estos foros para topar a temas importantes para el país. Y quería conocer la opinión de Eduardo y de todos sobre algunas cosas, ¿no? Que como decía Eduardo, también hemos conversado en otros ambientes y en otras reuniones. Sobre el punto
de la sustitución de combustible es indudable, Eduardo, que como tú lo has planteado muy bien, es necesario eso, ¿no? Es necesario interconectar el nororiente, es necesario electrificar las camaroneras, el transporte, la cocción, del sector agrícola. Todo eso es necesario. Y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que hay un punto que no se tocó mucho, que es el tema de la responsabilidad de las empresas públicas, ¿no? Y por ahí es donde andan los grandes problemas, ¿no? Porque hay realmente problemas que no se pueden resolver ni con la ley ni con nada, ¿no? Entonces, es necesario que los gobiernos reflexionen sobre esto porque no le hacen ningún bien al país, sigue manejándose y cada vez de peor forma, ¿no? El tema del manejo de las empresas eléctricas. O sea, efectivamente, sabemos lo que hay que hacer, pero el problema son cómo se manejan las empresas eléctricas. Lo de Guayaquil, bueno, igual, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una ciudad, tal vez la más grande del país, se maneje todo a nivel solamente de sus estaciones en 69,000 voltios? ¿Te imaginas? Entonces, ya Guayaquil no aguanta, no van a ocurrir problemas, ojalá no sea esto pronto y que nos dé tiempo a que se produzcan toda una reestructuración del sistema de transmisión y su transmisión de Guayaquil que permita que sea más confiable, ¿no? ¿Cómo es posible que la planta de la toma se quede sin servicio durante tanto tiempo? Eso que dices tú, ¿no, Eduardo? Ya estaba pues desde hace tiempo. Se interconectaba desde... Ahora está interconectada desde Daule. Pero antes tenía la conexión también desde acá, la alimentadora que se llamaba Quinto Guaya, si tú recuerdas, que se alimentaba desde Durán. Bueno, eso ya ha existido antes, no sé qué es lo que ha pasado ahora. Y efectivamente con una muy poca inversión ya no se puede tener el servicio a nivel de 69, sino directamente desde del Sistema Nacional Interconectado, lo que le daría ya una confiabilidad mucho más grande. Pero igual las cosas no se hacen. Igual las cosas se demoran. La ejecución de los presupuestos, ¿no? De las empresas eléctricas a junio andaba por el 15%, ¿te imaginas? Bueno, son cosas que están pasando, ¿no? Y a donde yo quería era un poco apuntar a que el problema del sector eléctrico y su relación con el Ministerio de Finanzas, porque existe un vínculo actualmente que le permite y que podría ser una justificación, podría ser, digo yo, podría ser que el Ministerio de Finanzas no transfiere los recursos. Y no transfieren los recursos porque dicen que no hay ejecución presupuestaria. Y no hay ejecución presupuestaria porque las empresas dicen que la tramitología para conseguir los recursos es realmente imposible de manejar. No tienen, piden de todo y bueno, y ese es el problema, ¿no? Y puede ser verdad las dos cosas. Entonces ahí viene el tema, ¿no? El tema que creo yo debe manejarse y pensarse y difundirse es el tema de que se debe transparentar la información del sector eléctrico. ¿Qué mismo es lo que le debe el sector eléctrico a finanzas y qué
y entonces transparentar los flujos que requiere para hacer los proyectos. Si no hay eso, Eduardo, entonces vamos a seguir con lo mismo. O sea, primero eso y luego dejar que las empresas funcionen. Ahora, para hacer eso, vamos en función de las inversiones que se han realizado, seguramente va a haber que hacer un ajuste tarifario, porque esa es la realidad. Un ajuste tarifario que lo puede asumir el mismo gobierno de turno, o pagarlo los usuarios, porque no hay plata, pues el país no tiene plata. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Hemos hablado de algunas oportunidades del tema, pero estamos en ese círculo vicioso de donde no podemos salir. No hay ejecución presupuestaria, no se hacen las obras que se requieren para las camaroneras, para el nororiente, para el sector agrícola, para la cocción de alimentos, para el transporte eléctrico. No hay recursos, el gobierno los quiere dar, el gobierno no da ¿cómo se llama? La garantía soberana. El sector finanzas se le lleva los recursos porque no hay ejecución presupuestaria y porque tiene que pagar las deudas. Por ahí está el tema, un tema que yo veo y del cual no podemos salir. Para salir, ¿qué habría que hacer? Bueno, hay que financiar las deudas que tenemos y que se comprometió el gobierno a pagarlas, y ahí hizo el ajuste en tarifas con la finalidad justamente de no incrementar tarifas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Porque estamos realmente en un círculo vicioso en donde finanzas no entrega recursos, en donde finanzas solamente se los coge todo porque exige cosas exige que se tengan aprobaciones presupuestarias de 3, 4 años y multianuales, como les llama, y entonces no salen de estos requerimientos, y la ejecución presupuestaria es excesivamente baja, entre el 10 y el 15% en medio año. Y bueno, yo planteo eso de ahí. ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Qué piensan todos ustedes para poder mejorar esta situación? Porque se viene muy duro el asunto, ¿no? Ya pasó acá en Guayaquil con la planta esta, y todos recursos, nada sale gratis también, ¿no? Nada sale gratis. Tenemos una gran inversión que se ha realizado, 8,000 megavatios que tenemos instalados ante una demanda de 4,500, que es buena, desde luego que es buena. Tenemos casi 95% de energía hidroeléctrica renovable, y hay que utilizarla, ¿no? Para eso es el tema del nororiente, las camaroneras, el transporte y todas estas cosas. Pero igual hay que seguir haciendo las cosas, porque se requiere no solamente para esto, para justamente incorporar esta carga, sino también, si seguimos creciendo así, para hacer los otros proyectos, para hacer, como tú lo decías, Cardenillo, para hacer Santiago. Y con eso de la mano también, otro tema importante es estas energías no convencionales, renovables no convencionales, que se han sacado ahora último a un proceso licitatorio para el suministro de los mismos. ¿Hasta cuánto piensas tú esto es más económico? Porque lo que sucede también es otra cosa, es que se hacen los planteamientos de obras sin hacer previamente un análisis técnico económico, ¿no? Se hacen las obras
¿qué es mejor? Por ejemplo, yo digo, ¿qué es mejor? Los 600 megavatios, ¿cuánto era de Cardenillo? O los 6, frente a 600 de estas energías renovables no convencionales. O sea, decidimos hacer las obras, pero siempre hicimos primero los análisis técnico-económicos y veo que no estamos haciendo eso. Entonces, nos alineamos, como dices tú mismo, Eduardo, con los gobiernos, o se alinean las empresas con los gobiernos y empiezan a seguir los proyectos definidos políticamente, sin hacer el previo análisis técnico-económico de lo que es mejor para el país. Es la impresión que tengo. Quisiera que un poco ustedes comenten el tema. Eduardo, gracias. Eduardo, y luego Carlos Julio tiene levantada la mano. Les informo que llevamos 1 hora de grabación. Gracias. Prefiero que también intervenga Carlos Julio para luego hacer una contestación global, ¿no? Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que aquí estamos ante una situación que se está agravando cada vez más en el sector eléctrico por falta de un apoyo efectivo del gobierno a los presupuestos de las empresas públicas. Simplemente no se está entregando los dineros que están aprobados en los presupuestos. Lo que se crean son trabas para no entregar el dinero. Todos los dineros están yendo a la Reserva Monetaria Internacional, compañeros. Y allá está almacenado, 10.000 millones de dólares. Hasta allá se llevaron incluso los derechos especiales de giro que se entregaron al país, alrededor de 1.000 millones de dólares, para que sean utilizados en atender a los ecuatorianos en plena pandemia. ¿Qué podemos esperar del gobierno actual y del gobierno anterior si ya eso ya pasó? Y lo que está pasando en este momento es que todos los dineros que salen de un precio del petróleo favorable en este momento se están yendo también para allá. ¿Para qué sirven allá ganando menos del 1% de interés? Simplemente lo sabemos. Están garantizando los bonos que se vencen el próximo año para que esos bonos estén calificados tengan una máxima calificación y en el momento que los quieran cobrar, cobren al 100%. Cuando ellos los compraron con descuento y con castigo, no sé a cuánto, 80, 70, 60%. Habría que ver la historia de esos bonos. Pero lo que sí es cierto es que eso es lo que se está haciendo. Esas son disposiciones del Fondo Monetario Internacional y el gobierno actual lo que está haciendo es cumplir con eso. No le importa aparentemente al gobierno actual lo que está pasando en el sector eléctrico, lo que pasa en el sector petrolero. Están paralizadas las empresas públicas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Soluciones hay. Para eso somos ingenieros, para solucionar los problemas que se presentan en el sector eléctrico. Y Eduardo ha manifestado aquí, por ejemplo, cuál es la solución para el tema de la toma, ¿no? Ha presentado proyectos importantes, ¿no? Pero en realidad lo que falta es mira, si el sector eléctrico, los dineros que produce, se los reinvirtiera en el sector eléctrico sin necesidad de que se los coja el Ministerio de Finanzas, el sector eléctrico no tuviera problema. Se sostendría solo. El problema está en cuanto los dineros ya salen de SELEC y entran, así como de Petroecuador, entran al Ministerio de Finanzas. Y no es por el ministro de Finanzas. Yo no lo culpo al ministro de Finanzas. Esas son disposiciones desde directamente de la presidencia y del Fondo Monetario Internacional. Así es, hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, nuestro país en este momento
enfrenta otra cuestión, que es el tema de la privatización ya programada del sector eléctrico. Ya hubo un último decreto 540 en el cual se pretende ya entregar a la empresa privada algunas partes del sector eléctrico. Van de poco a poco, porque lo que quieren entregar es todo. Lo han dicho los mismos integrantes del gobierno, el mismo presidente, el mismo ministro de Energía. Todo lo que sea posible vamos a privatizar, violentando lo que dice la Constitución de la República, que solamente hay casos excepcionales en lo que se puede aceptar la iniciativa privada, o no la iniciativa privada, la delegación al sector privado, ¿no? Entonces, acá en el sector eléctrico, históricamente el sector privado ha participado en la generación, en algunas centrales de generación. No ha participado en el sector de transmisión y en el sector de distribución. Entonces, bueno, hay centrales que construir. Ahí está planteando Santiago, ahí está planteando Cardenillo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dirigen las inversiones hacia esos proyectos? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, si tiene las facilidades para conseguir inversión extranjera, debe permitir la participación del sector privado en los proyectos nuevos, en nueva generación, y permitir la sustitución que está planteando Eduardo en el sector petrolero y en el sector camaronero y en el agroecuatoriano, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente hay que apoyar a Transelectric para que haga todo esa red de líneas eléctricas que es necesario hacer en los distintos niveles de voltaje. Y por supuesto que eso tiene que ir acompañado con planes de desarrollo, tanto el sector rural, que ahí hay que hacer un plan bien hecho, y además pues también el tema del sector petrolero y del sector camaronero es un tema sencillo de resolver porque está concentrado prácticamente. Entonces, es simplemente una cuestión de decisión política. Lo que se quiere, o sea, la empresa privada lo que quiere es que le entreguen los negocios en marcha. No quiere invertir en nada nuevo, no quiere arriesgar nada. Los negocios en marcha de las empresas públicas son prácticamente activos del Estado, activos de esas empresas. El momento que tú le quitas eso, estás destruyendo esa empresa. Entonces, las cosas hay que decirlas como deben ser. Y aquí lo que hay es una decisión política de quitarle a las empresas públicas las partes más rentables que tiene para entregárselas al sector privado. Cuando la Constitución lo que prevé son excepcionalidades, ¿no? Y esas excepcionalidades son aplicables precisamente cuando en cosas que le interese al Estado. En el sector eléctrico nos interesa que se haga Santiago, nos interesa que se haga Cardenillo. Ahí es donde debe ir el sector eléctrico. Y permitir a las empresas asignarle los presupuestos que le corresponden, ¿no? Porque esos dineros que produce el sector eléctrico se le han quitado en plena pandemia. Me parece que el sector eléctrico tuvo que entregar dinero cuando el gobierno tenía dinero para emplearlo, pero no lo querían emplear porque están subiendo los precios de los bonos. Ese es todo el problema. Gracias por escucharme. Ok. A ver, Pepe Layana planteó un tema sumamente importante, que efectivamente yo creo que es la cuestión clara, que es el tema de la responsabilidad de la empresa pública. Porque todo esto parece muy obvio, porque bueno, hay que hacer todas estas cosas,
¿Qué es lo que está impidiendo que se haga esto? En primer lugar, el tema financiero. A ver, partamos una cosa. Todo proyecto que sea rentable, y estos proyectos de los que hemos hablado son enormemente rentables, son financiables. Inclusive si yo le digo a una empresa privada que los haga, esa empresa privada va y consigue un préstamo en un banco. Entonces, si la empresa privada consigue un préstamo en un banco, ¿por qué no lo puede conseguir el préstamo la propia Corporación Eléctrica del Ecuador? Como de hecho lo ha conseguido en muchos casos, ¿no? Es decir, en primer lugar, yo estuve en la Corporación Eléctrica del Ecuador desde el año 2011 al 2015 y nunca tuve ninguna relación con finanzas. Nunca me llegó $1 de finanzas ni tuve que mandar $1 a finanzas. Esa historia vino después, no sé en qué momento desgraciado se metió eso ahí. Porque la empresa pública se maneja con sus propios ingresos que provienen de la venta de la energía y de la tarifa de transmisión. No, el cálculo tarifario está dado de una forma tal que la empresa es autofinanciable y tiene inclusive los recursos para la expansión. No necesariamente tiene para la expansión liquidez para pagar al contado toda la obra, pero sí tiene un flujo para expansión que le permite contratar un crédito y pagar con ese flujo los créditos. Yo conocí por el caso de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos tienen lo que se llama obra pública financiada. Ellos contratan una central hidroeléctrica con alguien y no le pagan un centavo. El contratista incluye el financiamiento de la obra durante los 3 o 4 años o 5 que se demora, ¿no? Durante los 5 años ellos calculan cuánto va a ser el valor que van a tener que pagar el contratista y cuando termina está por terminar la obra, tiene una línea de crédito de un banco al que le pagan eso en 20 años con unas tasas de interés adecuadas porque es una obra que ya está para funcionar, no es lo mismo que pagar un proyecto que podría fallar, pero es un esquema válido. Por ejemplo, es decir, muchas de estas obras se pueden realizar con financiamiento del proveedor. Yo puedo llamar un concurso de ofertas, ¿no? De ofertas, en el que incluye financiamiento y en el que la evaluación de la oferta está incluido no solamente la oferta al contado, sino incluye el valor de financiamiento y hago un análisis de valor presente y adjudico en base a eso y se acabó. O sea, yo no veo mayor problema al tema del financiamiento. Pepe hablaba de algo interesante, que es el tema de las supuestas deudas que hay con el Ministerio de Finanzas. Yo creo que eso hay que dividirlo en dos cosas. En primer lugar, hubo un aporte importante del Estado porque efectivamente si eso tenía que pagar las empresas hubieran tenido que subir las tarifas enormemente. Entonces, ante el retraso que tenían las empresas de inversiones en el 2008, 2009, cuando comenzó el gobierno de Correa, ellos asumieron esos valores. Por ejemplo, Coca lo asumió el Estado. En ese caso yo consideraría que es un capital del Estado en la empresa pública. No es una cuenta por pagar, ¿no? Pero también puede haber cuenta por pagar. A lo mejor me pueden decir eso. Coca, vamos a dividir el tema, ¿no? No, que Coca sea una inversión del Estado en la empresa pública y no lo retira, pero que Sopladora sí sea transferido a cuentas por pagar y la empresa lo paga con su tarifa. Ahora bien, la tarifa puede dar para pagar esto. Veamos el caso, por ejemplo, de Coca. Coca vale aquí, creo que alrededor de $2.400 millones, ¿no? Con una tasa, depende de la tasa de descuento que yo utilice, pero una tasa de descuento del 7,5%, 8%, a 25, 30, 50 años, el costo de capital de eso debe andar entre el 9 y el 10%, es decir, unos 2 y pico millones, 2.400 millones, serían 240 millones al año, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso de ahí se paga con la tarifa. Todo eso ya a nivel de tarifa significa, por kilovatio hora, más o menos, lo hemos calculado muchas veces, alrededor de 3 centavos, 4 centavos, de 2 y 4 centavos, dependiendo de la obra, ¿no? Ese es el costo de generación. De ahí los otros costos de operación son relativamente bajos.
central hidroeléctrica, la mayor componente del costo es el costo de capital, ¿no? Que está dado por el valor de la inversión y la tasa de descuento. Entonces, ese es un tema para mí manejable. Yo veo un problema en tarifas es en el rubro de distribución. Ya lo hemos comentado con José de Dayana, ¿no? Porque para mí jamás el sistema del VAD de distribución debe superar los 3 centavos del kilovatio hora. Para mí es inadmisible eso, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en distribución, siempre manejé valores con empresas relativamente pequeñas de 3, 3,5, digamos más cerca de 4, pero con economía de escala, empresas ya como CNEL, como la Quito, todo eso se maneja con menos de 3. Y lo que yo he visto en los datos internacionales, en la CIER, eso es suficiente. Entonces, más o menos una estructura tarifaria podría ser generación 4,5 centavos por ahí, transmisión 0,6, 0,7, distribución 3, 3 y pico, eso me da 8 y pico, 9 centavos, quizás 10. Yo creo que es un tema manejable. Estoy tirando números un poco rápido, a lo mejor con Pepe podríamos analizar más a fondo esto, pero no creo que el tema tarifario sería imposible. Y de hecho el Estado sí tiene que... A ver, el principio debe ser que la tarifa cubra todos los costos de la empresa, todos los costos operativos y no tenga que depender yo ni nada del Ministerio de Finanzas. Lo peor que para mí que puede ocurrir es que la empresa le esté dando dinero al Ministerio de Finanzas y después le esté pidiendo al Ministerio de Finanzas para hacerlo. La empresa es una empresa pública, autónoma, que tiene que manejarse con sus propios recursos, ¿no? Es del Estado, pero es una empresa como cualquier empresa, como la cemento, como la cervecería, como una empresa, como una fábrica de chocolate, por favor. Tiene su economía así, y su dirección tiene que ser así, tiene que ser con técnicos expertos en ese tema, y punto, ¿no? Y yo creo que es un tema bien serio por cómo se ha estado manejando. A mí esta dependencia excesiva, y eso, por ejemplo, el tema de ENCO. ENCO me parece que es un tema que está dañando a las empresas, porque ENCO es un aparato burocrático muy vinculado al gobierno de turno. Cuando la empresa debe tener su propia estructura, obviamente pública, 100% privada, pública, pero no puede estar en estos condicionamientos de movidas políticas del gobierno y cambiar la administración a cada rato. Bueno, ya me fui al tema de administración, ¿no? Pero, bueno, ya, insisto, el tema financiero, personalmente, creo que lo que sea muy fuerte, probablemente el caso de Coca, puede ya quedar como una inversión del Estado fija como capital en la empresa pública y sacado. Y lo otro lo manejaría la empresa con la tarifa, ¿no? Habría que trabajar mucho en el tema de tarifa. A mí en la tarifa hay unas componentes absurdas. A mí ese costo ¿cómo se llaman? De confiabilidad, de ni siquiera cosas. Los costos son los costos de operación, mantenimiento, costo de capital, y punto. Eso es todo lo que hay, no hay más vuelta. O sea, los costos y el valor necesario para la expansión, ¿no? Y debe estar la depreciación, pero no es una barbaridad que elimine la depreciación y que en cambio pongan costos de confiabilidad. Son absurdos que no sé a quién se le ocurrió, ¿no? Yo creo que se debe simplificar mucho. Hay un tema, perdón que me extienda un poquito, pero muy corto. El tema de las dificultades para las compras. Eso es otro horror, es otro desastre. Algo lo comenté con Alejandro, ¿no? Yo estuve de gerente en SEDEN en el año 2011. En enero del 2011 había un problema de falta de generación térmica. Hicimos un proceso que lo adjudicamos en abril y en agosto estaban trabajando las máquinas. No había ningún problema. Con José Dayana estuvimos antes de eso, en 2009 parece, o 2008, en Emergur, junto con las otras empresas eléctricas, hicimos un proceso para el tema de reducción de pérdidas. Compramos $100 millones en capacitores, medidores, conductores. Lo hicimos exitosamente, muy fácilmente, y siguiendo la ley de compras públicas y el reglamento de compras públicas.
Yo creo que el CERCOP ha dañado totalmente el tema con su excesiva regulaciones. El CERCOP se pensó inicialmente como un portal para darle transparencia y me parece eso excelente y debe mantenerse. Y si las empresas deberían regirse, las empresas públicas, por la ley de compras públicas, el reglamento de compras públicas, aplicarlo, tener el CERCOP que puede vigilar si se está cumpliendo el reglamento y transparentar todos los procesos del portal. Y se acabó. Pero no que me esté diciendo hasta cómo tengo que hacer los pliegos, pues. Es una barbaridad. Yo creo que el CERCOP ha dañado. Otra cosa que ha dañado esto es la Contraloría, pues. Porque todos los funcionarios públicos, yo soy amigo de muchísimos funcionarios públicos, están aterrorizados, nadie quiere hacer nada, porque tienen miedo de que si hacen una cosita, el literal de la normativa del CERCOP y la Contraloría los mete presos. Es un desastre eso. Entonces, primero, yo, perdóname que sea demasiado radical, yo creo que toda la normativa del CERCOP, eliminarla, así, declararla, darle de baja 100%, se acabó. Nos quedamos con la ley de compras públicas, el reglamento de compras públicas, y se acabó. Y el CERCOP, las atribuciones limitadas a hacer portal y a observar el cumplimiento de la ley. Nada más, y se acabó. Hagan ustedes sus procesos. Muy, muy sencillo, ¿no? Bueno, eso son algunas de las cosas. Gracias. Bien, compañeros, muchas gracias a Eduardo. Ha tocado los puntos álgidos que afectan al sector eléctrico y a sus empresas, los proyectos que están pendientes de realizar y que demanda el desarrollo del país que se haga. Para el Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria, ha sido muy valioso este aporte y esperamos que la ciudadanía reciba con atención lo que se está planteando, las necesidades urgentes que hay que atender en el sector eléctrico. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad en Construyendo Futuro.